¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Cine Escuela. El día de hoy estamos grabando desde el Fondo de Cultura Económica, esta librería Emma Godoy, que se encuentra en las instalaciones del CREA. El día de hoy estaremos hablando con Luis Felipe Pérez sobre narrativa cinematográfica y guión. Por favor, quédense con nosotros en este espacio dedicado al cine en sus distintos formatos y géneros. Esto es Cine Escuela, acción. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Cine Escuela. El día de hoy nos acompaña Luis Felipe Pérez. Luis Felipe Pérez es escritor, tiene el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández. Se ha desempeñado también como docente en distintas áreas en varias universidades. Su obra más reciente, titulada Yo fui un chico cursi. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Luis Felipe. Luis Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionado. Gracias. Oye, Luis Felipe, tú como escritor, ¿crees que el cine se escribe para ver o se ve para escribir? Me parece que cualquiera de las expresiones o manifestaciones que mencionas, la escritura o el cine, son lenguajes que suscitan la curiosidad. En ese sentido, la sinécdoque o el intercambio o el hándicap de estas cosas no me parece que sea en un orden, ¿no? Es conmutativo en todo caso. Uno a veces se encuentra con textos que le incitan a las imágenes, o los últimos tiempos han sido marcados porque la imagen se transporta, se vehicula, se coloca en escritura. Así que me parece que en todo caso, en cuestión de expresión, y mientras suscite la curiosidad, la emoción, estimule pues al espectador, el cine se puede escribir o se puede solamente pensar como imagen. Y la escritura también está heredando casi todas las cosas. De hecho, me parece que las mitologías actuales están fundadas en el cine, o por lo menos en todo lo que tiene que ver con la imagen. Si uno habla de Superman, uno sabe que está hablando de algo que surgió en un cómic, que vino al cine y que después lo sabemos parte de nuestra mitología. Es decir, de pronto aparecerá un poema, no propiamente de Superman, sino de Batman, por ejemplo, de José Carlos Becerra, y entonces estamos viendo que hay una combinación ahí ya más o menos inherente entre todos los lenguajes, incluso el de la música, que también me parece uno que aportaría a este conjunto de estímulos que pueden hacer que un espectador quiera ver, leer o escuchar algo. Okay. Con esta cuestión que comentas, ¿crees que el cine es literatura ilustrada? No me parece que podríamos decirlo tan tajantemente, porque finalmente, y tú lo sabes más que yo, el cine es una conjunción que no se había visto hasta el avance de la tecnología, en donde pues sí, hay alguna literatura que se lleva a la imagen en movimiento, y además un movimiento permanente de varios minutos o de varias horas incluso. En todo caso, lo que podemos decir es que si me preguntaras, en cuanto suscita la emoción o en cuanto las imágenes se mueven, también hacen una función en el pensamiento que de pronto es literaria, es decir, analógica, metafórica, nos provoca símiles, etcétera, etcétera. Las preguntas de este tipo tan tácitas son un poco tramposas, porque para lo que nos darán en todo caso es para hablar de dos tipos de lenguaje diferentes, pero que en función o en forma o en algunos momentos se conjuntan para darle al espectador respuestas, o para generar preguntas cuando se trata de algo más comprometido, de ciertamente algo más profundo, etcétera. A final de cuentas, el cine busca contar a su manera y en su lenguaje, como la literatura en su lenguaje y a su manera también busca ese asunto de comunicación, no en un sentido, digamos, tan lineal, sino en todo caso más bien provocar la revolución del lenguaje, tanto en uno como en otro de los lenguajes, ¿no? Okay. Oye, Luis, ¿qué película podrías decirnos que te marcó como escritor y como cinéfilo? Últimamente me parece que podría hablar de Animales Nocturnos, Okay. esta película con Jack, el guapísimo Gyllenhaal.
Pensando un poco en lo literario, creo que ahí comprendí el término alegoría, que de pronto para un novelista en ciernes, que me puedo asumir como tal, resolvía un asunto interesante a propósito de las referencias. Generalmente lo acusan a uno de robarse las vidas ajenas o de contar la suya y ser un megalómano en ese sentido, porque ¿quién se siente tan digno como para que su vida sea importante y contarla? Y entonces cuando vi Animales Nocturnos, esta película a dos bandas o con unas historias paralelas ahí, entendí que la referencia se puede ir perdiendo cuando uno acude a la alegoría. En ese sentido, o frente a lo literario, Animales Nocturnos me volteó un poco las concepciones y me enseñó mucho de esta parte en la que la emoción se guarda y se va transfiriendo, se va moviendo de tal manera que se metaforiza y entonces, como en la película sucede, se convierte en una novela dentro de la propia historia o de la historia general. Pero por otro lado también es inevitable que uno haya crecido con el cine y podría asegurar que La Bamba y Pistolero son dos de mis películas o de las películas que me hicieron pensar más allá de solo ver una historia. La Bamba, que la vi en los 80s, 90s, por ahí, la veíamos enfermizamente. Yo vivíamos en California y parece que a la banda que vivía como mojada, pues, que trabajaba, esa película de ese latinoamericano, de ese México-americano, le suscitaba tal emoción como, por ejemplo, la vida de Fernando Valenzuela, que también es por esos tiempos, en donde parecía ilustrar una vida posible, el American Dream que le llamaban. Y por otro lado, me acuerdo que estábamos en la secundaria, aún existía el Cine Gaby aquí en Irapuato, y nos fuimos a ver alguna película, creo que era Romeo y Julieta. Todos los de la secundaria nos fuimos a verla. Solo que en ese tiempo daban dos películas, Cine Permanencia Voluntaria. Los que son mayores o los que son de mi edad se acordarán un poco de este asunto, en el que uno se iba todo el domingo o todo el sábado a ver películas, pues porque ponían dos o tres. El caso del Pistolero, si no me equivoco, o el Mariachi más bien, de Robert Rodríguez. Sí, porque después vino Antonio Banderas y Salma Hayek a hacer esto, ya otro tipo de clásico. Pero en el caso del Mariachi, que es una película de bajísimo presupuesto, de las icónicas a mi parecer de este tipo de cine, a mí me marcó, y me marcó por serendipia, es decir, yo iba buscando a Romeo y Julieta y esta historia de Leonardo DiCaprio y terminé encontrando una cosa que no supe muy bien cómo leer en ese entonces, pero que me impresionó de tal forma que la tengo ahí como uno de los principios o despertares de alguien que no solo quería ver películas, sino incluso contarlas o hacerlas literatura. Hace no tanto tiempo, con Amanda Escalante, hablábamos a propósito de eso. A mí me sorprendió y me causó mucha curiosidad justo eso, que él mencionaba la del Mariachi como una película fundamental para su obra. Y cuando uno ve la retrospectiva de Eli o de La Región Salvaje o Sangre, por supuesto, o Los Bastardos, ¿sí se llama así? Sí, Los Bastardos. Los Bastardos, de pronto dices tú, pues claro que pasó eso, y también pasó lo de La Bamba. Las menciono no solo por Amanda Escalante, sino porque es la primera vez que me siento más o menos como en sintonía de esas cosas que uno no sabe por qué llegan o por qué uno acude a ellas, y que de pronto van marcando la vida de una sensibilidad tocada por algo especial, que es la que asumo que tengo, ¿no? Y bueno, podríamos ir haciendo una lista enorme en la que aparecerían tipos o cosas que le llaman la atención del cine. Yo podría mencionar las tres o la trilogía que comienza con Antes del Anochecer, que me parece alucinante en un sentido de guionismo, es decir, ahora no recuerdo quién es el guionista, por supuesto, pero recuerdo que me impactó porque era una película hablada todo el tiempo, cuando habitualmente el cine parecía presumir que iba a montar sobre imágenes y no sobre lo que se dijera. De hecho, Antes del Atardecer o del Amanecer, cualquiera de las que pensemos de este tipo de películas, lo que hacía conmigo es que buscara palabras, guiones, frases, quotations que sirvieran para ilustrar alguna emoción, algún pensamiento, un pasaje, y que me impresionaran de tal manera que, por ejemplo, ahora cuando veo una película voy anotando frases, ¿no? Leo o veo películas con la pluma ahí y con una libreta, porque sí que me llaman la atención los guiones en ese sentido, o lo que se hace con las actuaciones a partir de lo que van a decir los personajes. No siempre es así, hay películas que optan, como convenientemente se piensa del cine, por pura imagen.
pero entre lo que dicen siempre a mí se me entrevera algo especial. Okay. ¿Tienes algún escritor o guionista predilecto? Porque sabemos que hay infinidad de escritores, tanto nacionales como connacionales, que han escrito literatura y se han ido también por el lado cinematográfico, ¿no? ¿Tienes algún preferido o preferida? Más que preferidos, me parece que me impactan o me emociona o me interesan saber estas vidas en las que el cine ha dado de comer a los novelistas, o la publicidad, o finalmente la conjunción audiovisual, en donde el escritor tiene cierta posición o cierto espacio y que hace que esas películas fluyan a partir de la escritura. Estoy pensando en García Márquez, en Fuentes, en Revueltas, en Rulfo, en Josefina Vicens, en la misma China Mendoza, en algunos otros que no propiamente hacen guión, pero hacen dramaturgia, como Ibargüengoitia, Rascón-Banda, etc. Es decir, lo que veo es que hay una relación o una correlación porque estamos formados en el cine. Incluso yo mismo podría decir que he estado interesado en el guión sin practicarlo y más bien siendo muy observante de los guiones en general. Pienso, por ejemplo, en el guión de Roma, de Alfonso Cuarón, y lo emocionante que es leer un guión que parece más bien una especie de novela en ciernes y que se convierte en una película que no tiene que ver del todo con el guión, sino con la sensación de que hay una idea detrás del autor del guión y que se lleva a la pantalla. Lo mismo podríamos hablar de Reigadas, que presenta generalmente guiones que al final de cuentas terminan transformándose en unas películas un poco separadas de la idea original del guión, pues porque son insostenibles como guiones en un sentido, digamos, tácito, práctico, de escaletas y de cuestiones que tienen que ver más bien con el lenguaje cinematográfico, pero que no por ello hacen que el tipo sensible que la va a dirigir la haya imaginado antes y la haya provocado incluso como un texto que se puede disfrutar sin pensar en la película todavía, sino solo como un guión. Esto mismo pasa en el teatro, en la dramaturgia, que uno lee en el papel la obra, y aunque unos defenderán que la obra no es sino hasta que se presenta o se monta, también podemos decir que hay guiones dramatúrgicos, como los cinematográficos, que hacen que uno disfrute, incluso antes, que disfrute y que imagine cómo podría montarse aquello, ¿no? Cómo podría hacerse de ese guión o de ese texto una película. Yo pienso que hay mucha banda que ahora lee novelas, poemas, todo lo escrito, todo lo que tiene un pensamiento literario y lo imagina como si pudiera montarse hacia una película. De hecho, el mercado inclina a que los escritores pensemos en que eso o aquello que escribamos pueda llevarse en algún momento a la pantalla. Hay quienes nos resistimos y pensamos que lo que se hace para la literatura tendría que ser una complicación para quien lo adapta, pero creo que también está en juego o está en discusión o en debate este asunto de la misma pregunta que se hace al principio, que me parece fundamental, que es si o no haces de esto algo para que se lea solamente o algo que se lea pensando en. Porque ya resulta muy natural para nosotros imaginar que vamos al cine a ver ese texto, ¿no? Okay. Amigos, estamos charlando con Luis Felipe Pérez sobre narrativa, guión y demás aquí en Cine Escuela. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya de regreso en Cine Escuela. Estamos charlando con Luis Felipe Pérez sobre guión y narrativa cinematográfica y estamos escuchando un poco sus gustos en cuanto a la cinematografía. Gracias, Luis Felipe, por seguir con nosotros. Oye, sabemos que son dos áreas distintas, la narrativa literaria y la narrativa cinematográfica, pero ¿hay algún momento en el que conjugan o guardan alguna similitud? No sé si en el resultado, en todo caso. Lo que pensaría más bien es que la narrativa debería, y esto es un imperativo que digo ahorita, pero es algo que no defendería capa y espada, pero debería buscar la transformación del lenguaje. Debería decir con palabras algo que no se puede ver, sino hasta que se lee. Y en el caso del cine, digamos que su gran ventaja es que alude a aquel proverbio de que una imagen vale más que 1000 palabras.
En todo caso, en estos tiempos de vértigo o de mucha rapidez, la imagen lleva mucha ventaja porque dice muy pronto lo que un texto exigiría leerse en una extensión sintáctica muy larga. Pero eso también hace que lo censurado, lo prohibitivo que tiene o que podría tener una obra narrativa cuya naturaleza es el lenguaje, pues es un poco el juego del pensamiento del escritor que hace de sus recursos su arma para que el habla, la lengua, el sistema gráfico provoque un paradigma. La similitud en todo caso es que el conjunto de imágenes tampoco dicen del todo nada si no se montan como en una narrativa. La similitud, pues, si vamos en este silogismo, es que los dos pretenden narrar. No hay una similitud formal en todo caso, porque tú sabes que el guión lo que provoca más bien es escenas, sí, mientras que la narrativa no puede soltar a escenas solamente, sino que tiene que hacer caminar esas escenas tras o entre los recursos literarios que no suelten al lector. En el caso de la narrativa cinematográfica está en función de otros muchos elementos como el sonido o la cámara o el arte en general, incluso la propuesta del director, que es como algo por encima de todo, frente a la narrativa en general con pretensiones literarias e incluso descriptivas, en donde el lenguaje es la única arma y el uso de ese lenguaje en diferentes movimientos terminarán teniendo un resultado. Pero en todo caso, el espíritu de cualquiera de estas manifestaciones, y estoy pensando en la orquestación también, tiene como este asunto medio, ¿cómo se puede decir? Medio de conjunto, medio de en armonía todo, levantar poco a poco los elementos que participen en una obra para que al final el resultado sea el que el autor, en este caso podría ser el director o en el otro caso el novelista o el poeta, pretenden al final de la obra. Si pensáramos en eso, digamos que la relación que hay es que al final se quiere un objeto y se quiere presentar ese objeto con todos los recursos que uno puede utilizar o los que estén al alcance. Hay monumentos literarios que no le piden nada a lo que hace el cine con diferentes recursos. Monumentos literarios que quizá ahorita están incluso pasados de moda. Estoy pensando en los autores del siglo XIX o XX, Flaubert, Balzac, Stendhal, que arman tinglados o edificios catedrales narrativas que en ese tiempo hicieron la función que ahora a veces el cine hace, ¿no? Okay. En el corte hablábamos un poco sobre Wong Kar-wai, ¿no? Wong Kar-wai tiene entre su filmografía Deseando Amar o 2046, que son parte de una trilogía, pero a ti te marcó muchísimo una película de Wong Kar-wai. ¿Por qué? Pues estamos pensando en Chicken Express. Sí. Creo que la vi en un momento, no hace tanto tiempo, en el que estaba muy dispuesto a imaginar el lenguaje cinematográfico. La vi además acompañado de Liliana García, que es una especialista en cine. Entonces fue como una especie de masterclass de cine en donde explicaba ella cuadros, marcas, focos, puntos de vista, por supuesto musicalización, colores, referencias, alusiones, y yo medio las traducía a lo que estaba un poco ahí o lo que estaba en mi conocimiento. Y entonces creo que me marcó, no tanto por la película, aunque es una gran película conmovedora, que mueve a querer la noche con mucho color, a la soledad, a estas referencias que ya se le conocen a Wong Kar-wai. Y más bien pensaba en que el momento en el que uno ve las películas o lee una obra literaria también cuenta mucho para que marque la vida de cualquiera de los espectadores de los que estemos hablando. A veces incluso se evoca más una obra que parecía insignificante por el momento en que la vio uno. Y en ese sentido yo estaba muy pegado a leer cosas sobre la Escuela de Barcelona de Cine. Estaba leyendo en ese tiempo este buen ensayo largo sobre la Escuela de Barcelona de Esteve Raimbau y Casimiro Torreiro, en donde hablan de las referencias al cine francés, a la Nouvelle Vague, y de cómo hacían cine
incluso escritores como Vargas Llosa estaban metidos ahí, García Márquez por supuesto también, y cómo platicaban la narrativa que se convertía en cine o cómo platicaban que el cine estaba permeando y filtrándose por completo en el pensamiento literario de muchos de estos autores de la Barcelona de los 70, que ahora ya no es exclusivo, pero en aquel entonces fueron quizá los primeros escritores que empezaron a pensar en función del cine. Y es que la referencia puede caber aquí, que me parece que la comparten todos, porque también vemos obras de Vargas Llosa o García Márquez siempre aludiendo al cine o al cine de los sábados. En ese tiempo estaba leyendo mucho esta como idea en la que, por ejemplo, Peter Pan no existe para nosotros como libro, sino como imagen, aunque es un libro. O el libro de la selva, no existe como libro, sino como película. Y cómo se filtra ese sustrato, y luego a veces llegamos a la obra literaria y nos damos cuenta que era anterior a la película. De hecho, hay un casi chiste anecdótico de un tipo que se llamó Terence Moix, que es novelista, dramaturgo, fue novelista, dramaturgo, catalán, en donde está transcribiendo los diálogos de un Romeo y Julieta montado en los 60s, ¿no? Una película de la Metro-Goldwyn-Mayer o de alguna de estas, y está transcribiendo los diálogos de Romeo y Julieta, y su mamá lo ve de lejos y le dice: ay, hijo, pues mejor cómprate la obra. Y dice Terence que se dio cuenta que Romeo y Julieta era una obra de Shakespeare y no de los protagonistas que tenía enfrente en el cine, ¿no? Esto es un poco lo que pasó en ese tiempo y lo que a mí me impactaba y cómo a mí me estaba sucediendo lo mismo. Estaba jalando imágenes. Incluso últimamente, por ejemplo, me pasó con Patti Smith. No sé si recuerdas Thunder, Rolling Thunder, muy reciente, ¿no? Donde hacen este documental extraño y extraordinario sobre Bob Dylan y esta gira que se dio en los 70 y tantos, 75 si no me equivoco. Y yo, por ejemplo, me quedé impactado con una escena en la que Patti Smith, la rockera y poeta, que recogió el Nobel por Bob Dylan, por cierto, está contando una historia en donde es una imagen hecha palabras, yo viéndola en el cine y luego tan emocionado como para quererla reescribir a mi antojo en un texto literario o en un texto con pretensiones literarias. Eso es un poco lo que creo que pasa con la combinación entre lenguajes y cómo no estamos exentos de ninguno de los diferentes sistemas del arte o de la expresión en general. Oye, Luis, y obedece a una necesidad el que escritores en general sean dramaturgos, ensayistas, poetas, novelistas, quieran o necesiten brincar al ámbito cinematográfico? Pues yo asumo que un escritor en general será muy curioso y es muy sugerente el asunto cinematográfico. En ese sentido, si le agregamos que con cierto talento puede uno conseguir una plata para hacer sus novelas, pues el guión no resulta una dificultad, al contrario, es un buen reto que, te digo, me parece que suscita curiosidad, estimula, hace pensar además al escritor en otros sistemas e incluso jugar con este asunto en el que, por ejemplo, en una novela o en una obra narrativa tiene que esforzarse para hacerlo todo por escrito y cómo imaginar el reverso en el que todo lo que dijo en 50 páginas se tiene que decir en un gesto y que se tiene que indicar en una didascalia. En ese sentido me parece que más bien es una suerte de combinación entre curiosidad, estímulos y por supuesto el reto de convertir un lenguaje en otro o de incursionar en todo lo que tenga que ver con el lenguaje o los lenguajes. Me parece que digamos que no es gratuito que muchos se muden de un lado a otro. Pensemos en casos como el de Alberto Chimal, que hizo el guión de 1985, esta película sobre el terremoto del 85. Me imagino la dificultad que hay para Chimal, que es un escritor reconocido de novela o de cuento, y que se escala hacia la cinematografía, y cómo las dificultades que representa el guión significan también retos. O el caso de Guillermo Arriaga, que es un guionista reconocido y que después ha demostrado también una solvencia incluso sobresaliente haciendo novelas.
Me parece que en todo caso la responsabilidad de quien se muda de géneros o de causas de presentación tiene que ver con que sea solvente en los dos y que se apropie de los recursos, de tal manera que la combinación en realidad enriquezca más que empobrecer cualquiera de los lenguajes a los que se sume. Yo no podría, por ejemplo, hacer un guión pensando en que se haga como una narrativa, porque el lenguaje cinematográfico te ofrece cosas que la escritura no, y al contrario, digamos que la narrativa propicia a describir, a jugar con el lenguaje, a transformarlo, a buscar que las palabras digan, etcétera, y eso es otro reto, un reto estimulante también. En ese sentido creo que no hay pelea y sería una discusión bizantina al respecto. Más bien el espectador o el lector o el que se somete a las torturas de alguien que se mete a los diferentes géneros es el que juzgará, porque como lo decíamos también en el corte, hay películas que se hacen basadas en un libro y siempre hay esta discusión de es bueno o malo, es mejor, etc. Sí. En su momento, cualquiera de las dos obras es independiente de una o de otra, y lo que se juzga en todo caso es el resultado de cada cual, ¿no? Okay. Con este ejemplo de Chimal, recordé que acaban de hacer hace unos años una película llamada Las Elegidas, basada en un cuento corto de Jorge Volpi. Entonces me parece interesante también cómo a partir de un cuento o una escritura corta pueden extenderse a 2-3 horas, ¿no? Entonces es también este juego de saber dictaminar y poner tiempos, ¿no? A la hora de plantarlo sobre la mesa. Yo lo que pensaría en todo caso es que si viene de un lado a otro, lo que tendríamos que hacer o lo que tendríamos que comprobar es que el referente no le pide nada a lo que termina como producto y viceversa, que Las Elegidas, por ejemplo, no le pida nada al libro como el libro no le pide nada a la película. Eso es un poco lo que pienso, ¿no? Que se generan parodias en el mejor de los sentidos, sí. Es decir, mundos paralelos o obras paralelas, sí. Y que aunque son referencia por el nombre, por el autor, basada en, al final de cuentas tienen su propio lenguaje, y el esfuerzo que se le exige al narrador o al cineasta es que provoque una obra autónoma, irrepetible, y todas estas circunstancias que se le exigen por naturaleza a algo que uno va a ver y por lo que va a pagar uno, por ejemplo, ¿no? En el caso del cine, pues es estimulante porque hay un montón de dinero ahí detrás. En el caso de la narrativa parece que no hay más que un solo autor inspirado, etcétera, y sin embargo también hay un proceso muy largo para que llegue a las librerías y a los estantes. Digamos que son medios y que se pueden leer en función de justamente su panorama, su marco cultural, etcétera, ¿no? Es una discusión pues que se puede dar todo el tiempo, ¿no? Oye, ¿y por qué crees que habiendo obras tan extensas en todo el mundo, escogen los llamados clásicos, por mencionar Shakespeare con Romeo y Julieta, que si nos ponemos a pensar, la mayoría de las historias de amor son shakespearianas o parten de este Romeo y Julieta, quizá contemporáneo, o bien el moderno Prometeo de Mary Shelley, Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etcétera? ¿Por qué aludir siempre a los clásicos y no buscar nuevas obras? Haciendo chiste de esto es porque no paga derechos una obra, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me parece que también forman tanto la educación sentimental de quien se dedica a o quien hace estas, que lo que vemos ahí es una necesidad del nuevo cineasta o del nuevo escritor por emular o por dotar o por darle al espectador algo que a él le significó una cosa importante. También, por supuesto, están estas cuestiones que se prestan al desdén, que es ver que el mundo cultural o el mundo cinematográfico elige cosas más o menos facilonas, probadas. Okay. El caso de Disney actualmente, por ejemplo, en lugar de optar por nuevas historias, opta por hacer remake, refritos. Live action y que al final de cuentas, digamos que les da taquilla segura. Lo que decía Joel en tu programa anterior, lo que dice Deus de Zona Franca, si nos permiten el comercial, es que a final de cuentas lo que esperamos es que con ese dinero que recupera quien hace una obra ya probada, se puedan hacer otras o se propicie otro
digamos, que se pongan los escalones para que haya riesgos tomados o que se tomen riesgos después de probar la taquilla ya, pues sí, digamos, garantizada. Por otro lado, me parece que también pasa por un lado de mercado. Igual en la bibliografía que vemos en las librerías, por más que vengan un montón de obras, la banda, como ya conoce, es medio conservador en ese sentido y lo que compra es lo que ya le dijeron que es clásico. A pesar de que no lo leas o a pesar de que no te guste tanto, tiendes a ir a lo conocido. Por eso la taquilla se garantiza y también creo que el público no está siendo tan exigente. En el caso de Irapuato, por ejemplo, siempre nos preguntaremos por qué la galería de obras puestas en los cines que tenemos cercanos siempre es la misma y además, digamos, muy comercial, cuando podrían, entre la oferta inmensa de cine que hay, pues darnos una o dos obras que no tengan que ver con la taquilla y el mercado. Me parece que ahí también algo tendría que hacer el público en función de exigir espacios diferentes. Incluso, por ejemplo, el Tour francés, que gozaba de mucha fama o tiende uno a pensar que viene un cine diferente, de pronto se presta a que las jornadas que nos da la Alianza Francesa junto con ¿cómo se llama? El Departamento de Cultura de Francia, y que manda una selección, de pronto también hay unos petardos que dice uno, bueno, estoy viendo algo que yo no entiendo o quizá ya no valoro el cine como tal, en fin, pues hay de todo, ¿no? Me parece que en todo caso el público sí se puede poner exigente y además con la facilidad que tenemos ahora para conseguirlo todo, pues uno puede acercarse a obras que quizá no lleguen o que no vengan de este como campo en el que se elige lo clásico o lo que ya está probado, ¿no? Luis Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias. Se me hizo muy corto el tiempo. No. Amigos, muchas gracias por haber estado en esta emisión de Cine Escuela. Por favor, no se pierdan el siguiente programa dentro de 15 días. Muchas gracias. Esto fue Cine Escuela, corte y queda.